Pues retomamos desde la 263 en función y campo. Vas, Alan. Espérame. Es que mira, justo aquí cuando empieza dice, nadie puede alegar ignorar la ley. Esta fórmula transcrita del humorismo de un código de justicia expresa, sin embargo, la verdad en que nuestra experiencia se funda y que ella confirma, ¿no? O sea, nadie puede ignorar la palabra, pero justo referente al humorismo o al humor, está este texto que les digo. Era de los melanesios, ¿no? Está en el capítulo 10 la palabra constructiva, ¿no? Pero va a... mm, aquí dice, se puede llamar costumbre a a la disciplina social, pero las réplicas cómicas o trágicas surgidas del libre hablar manifiestan una primera libertad de un juicio de apreciación, ¿no? Bueno, es el término wiri el que califica la acción de todo hombre que se ha aventurado a un riesgo, ¿no? Ya lo habíamos trabajado. Eh, eh, y también saben que pienso que esto de palabra plena y palabra vacía la saca de aquí, o sea, se da una idea porque dice, bueno, aquí el texto trabaja como palabra fija, ¿no? Y palabra sabia, ¿no? Dice palabra sabia, recta, justa, significa un ser un ser que en un momento dado ha permanecido en estado de sabiduría, de armonía, de rectitud, ¿no? No existe palabra de la cual se pueda distinguir el ser, no hay orden consuetudinario del cual esté exento, ¿no? También me hizo pensar, un poquito trabajando a Lacan, que quizá también hay una teoría del ser, ¿no? Y es a través de la palabra. No, no es que no haya un ser, sino el verdadero ser está en la palabra, ¿no? Quizá desde Lacan, ¿no? Esperen ya para decirles. Bueno, una palabra mala es contraria a la palabra recta, ¿no? Eh, una palabra mala es cuando, ¿cómo decirlo? Esperen. Una palabra mala es cuando haces un acto, ¿no? En este caso, cuando haces adulterio, ¿no? Dice, en lengua indígena es una palabra mala. Cuando volvió a su casa encontró a su mujer ahorcada en un suicidio vengador. Como el hombre se lamentará, su abuelo se le acercó y le preguntó, ¿por qué has perjudicado a tu mujer? ¿No? La vitalidad de la pareja dependía de la palabra recta. Toda la disciplina social procede de la palabra y ésta se mantiene viva y recta por la afectuosa vigilancia del jefe, verbo del clan, ¿no? Espera. Dice, el uso que el canaco hace del término, ¿no? Palabra,
O sea, el no lo traducen por palabras los canacos. Revela que en ella busca el apoyo de que ordene, el apoyo que ordene su pensamiento y su acción. La palabra lo revela ante sí mismo y lo ayuda a construirse. No es un elemento de su estructura, pero es revelador y corresponde a una proyección, o si se prefiere, a una reflexión de sí mismo en el gesto y en el verbo. Este plano premeditado y realizado representa la no. O sea, eh, la palabra es como la construcción de la personalidad, digámoslo así, ¿no? Eh, Este plano, o sea, el plano del arquitecto, o sea, la palabra representa la no, la palabra que permanece y a la que no se puede separar de la persona del arquitecto, ¿no? Bajo esta forma se presiente al ser a través de todas las manifestaciones que revela su palabra. Y dejen busque eso del humor porque está interesante, ya para darle cabida. Aquí está nota de al pie de página, ¿no? Dice el descubrimiento apasionante del humor, no tanto como proyección personal, sino como estructura objetiva del universo, ¿no? Eh, Hugo y Kafka pierden los rasgos de origen ligados a su historia para volverse componentes materiales del mundo. Dice, este papel constructivo de la broma o ironía, dejen voy a ese numerito, es el 4. Ah, pues es lo que les leí, ¿no? Se puede llamar costumbre la disciplina social, pero las réplicas cómicas o trágicas surgidas del libre hablar manifiestan una primera libertad de juicio de apreciación. Puede ser que la tradición de los parientes de franca expresión haya tenido prácticamente la función de un mediador que ayuda al hombre a convencer su acción en su relatividad y a apreciar a través de ella como un valor. Y por ello puede ser que esta tradición corresponda a una forma de ética incipiente, ¿no? El humor como ética, ¿no? Por eso dice proyección personal, no es una proyección personal, ¿no? Sino la estructura objetiva del universo. Y aquí por eso digo, nadie puede alegar ignorar la ley. Esta fórmula transcrita del humorismo de un código de justicia, ¿no? El humor es el código de justicia, el humorismo. Expresa, sin embargo, la verdad en que nuestra experiencia se funda y que ella confirma, ¿no? Ningún hombre la ignora en efecto, puesto que la ley del hombre es la ley del lenguaje, desde que las primeras palabras de reconocimiento presidieron los primeros dones, y fueron necesarios los danaos detestables que vienen y huyen por el mar, para que los hombres aprendiesen a tener a las palabras engañosas con los dones sin fe. Hasta entonces, para los argonautas pacíficos, que son los melanesios, que unen con los nudos de un comercio simbólico los islotes de la comunidad. No sé si se acuerdan también de la, de la contraseña y sí, de la contraseña y de la moneda de Mayarmé, que por más que la pases no pierde su valor, a pesar de que se borra lo relieve, ¿no? No recuerdo cómo se le llama, pero esa es la palabra, así es la palabra, ¿no? Eh, Por eso dice así, aquí, hasta entonces para los argonautas pacíficos que unen con los nudos de un comercio simbólico los islotes de la comunidad, estos dones, su acto y sus objetos, su erección en signos y su fabricación misma, están mezclados con la palabra, que se los designa con su nombre, ¿no? Acá abajo dice,
como se ve bien en el hecho de que los objetos del intercambio simbólico, vasijas hechas para quedar vacías, escudos demasiado pesados para ser usados, haces que se secarán, picas que se hunden en el suelo, están destinados a no tener uso, sino es que son superfluos por su abundancia, ¿no? O sea, no importa el valor de, sí, no importa el valor, sino ahora sí que importa la palabra, ¿no? No sé si te acuerdas, Roberto, que eh, si no se cumple la palabra en cierta generación, hasta que se cumpla la palabra, se cumple la promesa, ¿no? Eh, y pensaba en la moneda del Mayarmé, ¿no? Y bueno, creo que con eso comenzamos un poquito. Vas, Roberto. Simón, me hizo mucha duda dos cosas que dijiste. Esto que decías que desde Lacan el verdadero ser está en la palabra, ¿no? Porque, pues no sé, creo que justamente podríamos decir que no está en la palabra, ¿no? Y me voy a adelantar tantito hacia la página 266, ¿no? En donde dice, casi al final, en el penúltimo párrafo, este algo completa el símbolo para hacer de él el lenguaje, para que el objeto simbólico liberado de su uso se convierta en la palabra liberada del hit et nunc. La diferencia, o sea, el aquí y el ahora, la diferencia no es de la calidad sonora de su materia, sino de su ser evanescente, donde el símbolo encuentra la permanencia del concepto. Esto lo introduzco rápidamente, justo porque tenía la duda de cómo lo estabas pensando, ¿no? Porque aquí Lacan eventualmente dirá el ser evanescente, o sea, no fijo, es justamente lo que permite este movimiento simbólico, ¿no? Y creo que es lo que viene diciendo acá. Estoy de acuerdo contigo y me parece una precisión muy interesante, como dices, esto del humor, ¿no? Porque era lo que veníamos hablando, a partir del chiste, a partir del humor, pues se dice una verdad, pero que le falta una palabra justamente para hacer el clic y por eso se queda, digamos, en el otro sentido, ¿no? Por eso siempre una ambigüedad en el chiste, habiendo como una especie de doble direccionalidad, ¿no? De la palabra. Pero justamente pensándolo ahora en la palabra como lo está trabajando Lacan, porque aquí me parece que la palabra y el lenguaje, pues esa es la diferencia, ¿no? Y incluso en el seminario 2 en la introducción del gran otro, ahí hace un pequeño comentario, ¿no? Ven aquí ya ustedes, bueno, espero que vean la diferencia entre palabra y lenguaje, ¿no? Que justamente el lenguaje es toda esa estructura, incluso podríamos decir cerrada, ¿no? O bueno, que se pretende cerrar sobre el sujeto, ¿no? Y la palabra es otra cosa, ¿no? La palabra es ese fragmento del lenguaje, el significante, que permite al sujeto, no diría escapar, pero hasta cierto punto, pues por un lado emerger, reconocerse, pero también podríamos decir, vaciarse de intención, ¿no? Como estas cosas que dicen aquí de los objetos que se intercambian simbólicamente, ¿no? Que pierden su uso en el hit et nunc, digamos, ¿no? En el aquí y el ahora, pues un escudo tiene una única función, ¿no? Que es defenderte de la guerra en la que estés, ¿no? Pero en el momento en el que se transcribe ahora a algún mensaje simbólico, ¿no? Algo de honor, quizá, o otras cosas, trasciende ese momento lógico temporal en el cual pues deja de ser solo un escudo, de hecho deja de ser el escudo y se convierte en otra cosa, ¿no? Otra cosa que a partir de la palabra, pero no sé si el ser está en la palabra, y creo que a eso es a lo que eventualmente podríamos reconocer como esta pretendida antifilosofía, ¿no? En esta onda ontológica. Entonces, no sé si más o menos por ahí va tu idea, ¿no? De el ser está en la palabra, pero no en un sentido de que habite en la palabra, ¿no? Porque a fin de cuentas la palabra es, es otra cosa además del significante, ¿no? Porque podríamos decir, quizás sí habita en el significante, ¿no? O en las cadenas significantes, pero en la palabra, pues no lo sé, ¿no? Como que todavía
vamos construyendo un poco a qué se refiere con esto de la palabra, ¿no? Y como bien dices, estoy totalmente de acuerdo con eso, en que probablemente de ahí lo sacó, ¿no? Estaría bueno que luego nos echemos la genealogía de lo simbólico en Lacan, ¿no? Em, pero suena bastante, bastante parecido, ¿no? En la palabra fija y la palabra sabia, ¿no? La palabra estática en el momento, digamos, sincrónico, ¿no? Y Sí, la palabra sabia escapando un poco más en el momento diacrónico, ¿no? En el que se, pues, configura en función del resto de los significantes, ¿no? Pero justo se vuelve palabra y me parece que esa es la importancia de esta referencia que nos traes, ¿no? Justo se vuelve palabra en el momento en el que hay un ¿cómo decirlo? Pues una referencia más allá de lo significativo en ese significante, ¿no? Es decir, pues hasta que un sujeto pues trata de emerger ahí. Y creo que justo por eso dice, ¿no? Ningún hombre la ignora en efecto, puesto que la ley del hombre es la ley del lenguaje, ¿no? O sea, no podemos ignorar la ley porque la ley a su vez está estructurada como un lenguaje, está ordenada en este lenguaje, ¿no? En un lenguaje que pues trata de, como les digo, cerrar sobre los sujetos, ¿no? Desde que las primeras palabras de reconocimiento presidieron los primeros dones, ¿no? Y creo que ahí también está la pista, porque es de lo que estamos hablando, función y campo de la palabra, ¿no? ¿Qué función tenía la palabra en psicoanálisis? Y acá al menos le está poniendo la función de un reconocimiento, ¿no? Y quizá justo esa es la primera función, el reconocer, pero habla de estos dones y creo que ahí yo me preguntaba, pues, ¿a qué se refiere con dones, no? Y en el momento en el que remite a eso, pues justo habla de esta posibilidad de desplazamiento y condensación, podríamos decir, pues del significado, ¿no? O sea, desplazar sí, un contenido de un significante, digamos, a otro, ¿no? Y justo en el siguiente párrafo dice, porque esos dones son ya símbolos, o sea, de entrada, este don simbólico es ya un símbolo, en cuanto que el símbolo quiere decir pacto, y en cuanto que son, en primer lugar, significantes del pacto que constituyen como significado como se ve bien en el hecho de que los objetos de intercambio, esto que ya leíste, ¿no? Entonces, de entrada, ahí ya constituyen un pacto implícito, ¿no? Que hoy en día esa noción sería un tanto cuestionada, ¿no? Porque hoy en día se trata de responsabilizar a cada individuo por cualquier pacto, ¿no? Y sin darse cuenta de que el lenguaje mismo es un pacto en el cual estamos todos inmersos, ¿no? Pero ¿qué ibas a decir, güey? O sea, de entrada eso, ¿no? Y ya. Por ahora creo que podría dejarla ahí. Creo que primero iba Antonio, ya después si tú ibas a decir algo, o no sé si vas a precisar algo rápido. sí, justo. Fíjate, ahorita que dijiste, el ser está en la palabra, no sé si lo dije así o habita en la palabra. No sé si me puedes recordar. O sea, si dije habita en la palabra o está en la palabra. Dijiste está, bueno, lo que yo anoté Sí, sí, que sí. está. Pero fíjate, yo Está. digo que sí está en la palabra, o sea, no hay un ser como tal, ¿sabes? O sea, como que en el texto de Docamo eh, lo trata de una manera ontológica, ¿no? Es a través de, la palabra es los sentimientos, ¿no? Es lo más profundo, lo que tiene, ¿no? Pero quizá Lacan lo voltea y dice, el ser está en la palabra, refiriéndose a la palabra en este sentido, ¿no? En el sentido de que lo estamos trabajando, ¿no? Esa palabra que la acción y la persona no se distinguen, no sé si me explique, ¿no? No creo que habite en la palabra, eso suena como Heidegger, ¿no? ¿Cómo decía? El lenguaje es el hábitat del ser, ¿no? Así lo decía este Heidegger, ¿no? Eh, pero justo yo lo pienso así, ¿no? Está en la palabra, ¿no? Eh, no hay como un ser dado o algo así en el que no hay como esa característica, digámoslo así, ¿no? El ser no está antes del lenguaje, no sé si me explique, ¿no? A eso me refiero con que está en la palabra, ¿no? Y esto de los dones, justo yo lo entiendo como un intercambio, ¿no? Eh, el don es un intercambio. Estaría bueno revisar. Más adelante lo cita el Lacan, al Marcel Mauss.
y ya Levi Strauss, ¿no? Bueno, empieza a introducir también, ¿no? El don es ese intercambio, ¿no? Que se hace, o ese pacto también que se hace, ¿no? Por eso dice, como se ve bien en el hecho de que los objetos del intercambio simbólico, vasijas hechas para quedar vacías, escudos demasiado pesados para ser usados, haces que se secarán, picas que se hunden en el suelo, están destinados a no tener uso, ¿no? Si no es que son superfluos por su abundancia, ¿no? O sea, solo importa el intercambio simbólico, ¿no? El símbolo es eso, no, ¿cómo decirlo? Nosotros, los melanesios no le dan valor a las cosas, nosotros le damos el valor. Los melanesios usan eso como símbolo, ¿no? Eh, por eso dice, están destinados a no ser usados, y nosotros sí los usamos, no les damos ese valor, ¿no? Y quizá también suena interesante ya en la 266, cuando mete bueno, toma cuestiones del seminario uno, ¿no? Dice, este algo completa el símbolo para hacer de él el lenguaje, para que el objeto simbólico liberado de su uso se convierta en la palabra liberada del de aquí la hora, ¿no? O sea, el objeto simbólico, la vasija, de su uso se convierte en la palabra liberada del aquí y el ahora, o sea, que solo importa aquí, ¿no? Por eso ya más adelante es bien hegeliano. La diferencia no es de la calidad sonora de su materia, sino de su ser esvanecente, donde el símbolo, o sea, su ser esvanecente, justo como dices, está y no está, ¿no? Como el Ford da, ¿no? Encuentra la permanencia del concepto, ¿no? O sea, el símbolo, el juguetito, eh, encuentra esa permanencia, ¿no? En este caso, los papás del Juanito, ¿no? La permanencia del concepto es esa, ¿no? ¿Están aquí mis papás o no están? ¿No? Pero sí, justo, es que sabes qué, me preguntaba mucho sobre esta cuestión del ser en Lacan, quizá antes que mm, quizá antes de llegar quizá a la antifilosofía, pero sí me causó como curiosidad ese hecho de una teoría del ser en Lacan, ¿no? ¿Y cuál es? ¿No? Eh, pero bueno, es eso lo que quería decir, ¿no? Vas, Antonio. Con respecto a lo del humor, me, me quedé con esto de si el ser habita o está en la palabra y recordé que algo similar o no sé si podemos equiparar al ser con el espíritu cuando menciona en la página 261 y comienza a retornar en la interpretación del sueño de Freud y dice, dame un segundo, y empieza a hablar como de lo evidente que es el dar cuenta del inconsciente a partir de estos lapsus. Y dice, por muy apartada de nuestro interés que esté, el chiste y su relación con el inconsciente sigue siendo la obra más incontrovertible por ser la más transparente, donde el efecto del inconsciente no es demostrado, nos es demostrado hasta los confines de su finura, y el rostro que nos revela es el mismo del espíritu, en la ambigüedad que le confiere el lenguaje, y menciona esta ambigüedad por este pie de página que viene más abajo en donde usa la palabra francesa para referirse al espíritu, que significa pues tanto esta connotación que está en el español como a la vez ingenio, gracia o chiste, ¿no? En esta palabra francesa. Pero no sé si para ustedes sea equiparable esto, como este concepto religioso eh, y la palabra que estamos utilizando en cuanto a ser, ¿no? Básicamente es la duda. Vas, Roberto. Sí, no sé, a mí también se me ocurrió cuando estaba leyendo esto,
pero justo habla del espíritu como esa agudeza o esa agilidad como para cachar el mensaje, ¿no? Y a la vez el espíritu como gracia. Hace referencia a ello en la 261, ¿no? En la nota del pie en 29, spirit significa a la vez espíritu e ingenio, gracia, chiste, ¿no? O sea, yo con estos significantes que propone, creo que refiere justo a ese otro que conduce ese mensaje, ¿no? Entonces el ser, no sé, porque insisto, todavía estoy un tanto dudoso de esta situación del ser, ¿no? Porque justamente el ser, estoy de acuerdo como lo manejó Alan, ¿no? El ser no puede estar a priori de las palabras, ¿no? Incluso para nombrarse, pues ahí está el ser, ¿no? Y qué eres, ¿no? El más allá, ¿no? Pero creo que el espíritu, la gracia, todo esto, es justamente el lenguaje estructurado, ¿no? Entonces, pues creo que no, como tal no podría hacerlo. Sí tienen relación directamente, porque pues justamente el ser existe, bueno, no, no existe, ¿no? Está en el espíritu, digamos, podríamos decirlo así, con estas palabras que maneja Lacan, ¿no? Pero igual, pues insisto, ¿no? El ser, creo que no puedo pensar en una noción de ser, ¿no? Porque justo lo que dice eh, es en relación con esas dos nociones, ¿no? De la palabra. Pero bueno, por ahí le voy a dejar y ahorita continúo con esto. Sí, justo. Igual yo estoy de acuerdo con Roberto, no sé si del ser, pero igual tú nos hiciste retomar ahora sí que una citita, ¿no? Que justo el humor es como se estructura el mundo, ¿no? Y es como se estructura el inconsciente, ¿no? El chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Y el humorismo como esa parte en la que eh, se, se objetiva el universo, ¿no? La ironía, ¿no? La broma. eh, ¿No? Por eso dice el Maurice Lenhart, ¿no? Puede ser que la tradición de los parientes de franca expresión haya tenido prácticamente la función de un mediador que ayuda al hombre a conocer su acción en su relatividad y a apreciar a través de ella como un valor, ¿no? La franca acción es esta. La franca acción, ahorita te digo. Un parentesco de franca expresión entraña pues todos los aspectos cómicos o solemnes de la palabra libre. No se ha querido ver en la costumbre de estas relaciones sin trabas. Eh, la franca acción es como eso, ¿no? Espérame. Este hablar libre, siempre verde, a menudo cómico y obsceno. Se han conservado estas jocosas ocurrencias y se ha otorgado a esta institución el nombre de parentesco de broma, ¿no? Y bueno, es más o menos eso lo que yo lo uní con esto que comentabas tú, ¿no? Y bueno, no sé si con el ser, pero justo esto, esta franca parentesco de broma, aquí lo dice. Espera, ¿cómo no subrayé eso?
Bueno, justo por ahí va, ¿no? Pero justo la palabra, toda la palabra franca es la que da verdaderamente el ser, ¿no? Eh, y no sé, pensaba igual y me hiciste pensar que el inconsciente sea como eso que dices, ¿no? El ser, ¿no? Puede ser, ¿no? En Freud, ¿no? El núcleo de nuestro ser, podría ser, ¿no? Pero yo creo que Lacan lo cambia justo, ¿no? El ser está en la palabra, ¿no? No la palabra está en el ser. Pienso yo, pero ¿quién iba más, Roberto? Yo para pasar al Maserman. No, no sé si el Antonio iba a decir algo después de estas respuestas. Pues quizá que coincido con la forma en la que acomodaste esos conceptos, Roberto, en que, ¿cómo decirlo? El ser está en la palabra y esta forma en la que ejemplifica con el chiste es, por así decirlo, una manifestación puesta como en espíritu del ser, ¿no? Pero no que necesariamente coincida el ser y el espíritu. Ujú. Ándale, justo. Y creo que tal vez Lacan y ahí se apoya también para meter esta referencia y viceversa, pero me hace pensar mucho en esto de los tres tiempos lógicos, ¿no? Recordemos que el sofisma que se pone a criticar Lacan es justo pues una demanda de saber ser, ¿no? Podríamos decirlo, y hasta cierto punto de saber que no eres, ¿no? Y recordemos que pues lo que Lacan traza en estos tres movimientos es que al final, con la modulación temporal, digamos, lógica, el sujeto, o bueno, pues sí, el individuo comienza a sentir la tensión y concluye, ¿no? Concluye en función de los otros. Esto me resuena un poco esto de la palabra franca, ¿no? Me suena un tanto, pues un intento ahí antropológico interesante de explicar cómo se pudo haber dado eso, ¿no? Porque pues sería interesante pensar cómo era esta tradición la palabra franca, ¿no? Y que hasta cierto punto se mantuviese como tal, ¿no? Pero que incluso esa misma tradición, pues vendría siendo a fin de cuentas algo simbólico, ¿no? Pero bueno, lo vinculo con esto del sofisma en el tercer tiempo, ¿no? En donde la certidumbre anticipada hace que el sujeto concluya que es en función de los otros, ¿no? Entonces, pues quizá justo tiene que ver con eso en esta parte, ¿no? Se adquiere como cierta objetivación de ciertos primeros momentos subjetivos, ¿no? Y por eso ahí yo distingo. El ser está en el lenguaje, porque es el lenguaje, la estructura, es el código que está en el lenguaje lo que le permite al ser ser, ¿no? O poder decir ser, ¿no? En términos ya pues, más dialécticos, ¿no? De positividad y negatividad, pues el ser y no ser, a fin de cuentas, necesitan una referencia de qué se es, ¿no? Y qué no se es. Y es por eso que justamente yo no, yo digo, el ser no está en la palabra, está en el lenguaje, porque el lenguaje proporciona el, el entramado para que ese ser sea, ¿no? Pero quien sí está en la palabra, por eso es importante ya entrar al Maserman, ¿no? Porque ahí Lacan dice en este estudio, pues el Maserman lo que hace es intentar probar que pues, la lingüística y las ondas psicosomáticas pues realmente están ahí vinculadas, pero no tanto, ¿no? A partir de cierto condicionamiento con su noción de símbolo-idea, ¿no? Que Lacan dice lo que es sorprendente que no nota es que está hablando de la diferencia entre significante y significado, ¿no? Pero justo lo que dice Lacan, habría que ver si esta misma reacción se produce cuando dices otros contextos de la palabra, ¿no? El comando condicionado era contract, ¿no? Y dice Lacan, habría que ver cómo se reacciona cuando dicen la locución marriage contract, ¿no? Como contrajo matrimonio, o contract breach, o breach of contract, ¿no? O sea, distintos contextos de ese mismo, dice Lacan, semantema, ¿no? Y justo en función de eso es que ahí puedo decir está el sujeto, ¿no? En la palabra, no como tal en el lenguaje completo, ¿no?
porque como vemos, ya cuando comenzamos a meter más palabras y más significantes, pues se pueden encontrar distintas, pues sí lo voy a manejar así por ahora, habitaciones, ¿no? En las cuales el ser puede decir que está, ¿no? Pero como tal, es en la palabra en donde el sujeto y el inconsciente pues se manifiestan, ¿no? A partir de, pues por ejemplo, esto, como dice más abajo, ¿no? Incluso progresivamente reducida a la emisión de su primera sílaba, contract, contra, contr, ¿no? O sea, como ver qué sucede en cada una de estas modificaciones del significante y que a su vez, creo yo, ahí está también tratando de decir porque justamente entre estas diferencias es donde sí está el sujeto, ¿no? En donde ya no es solamente un mero condicionamiento por el comando contract, ¿no? Sino que ya también puede haber una ausencia de la respuesta, una duda, un otro síntoma, ¿no? O etcétera, ¿no? Me hace pensar mucho en un ejemplo de, pues, alguna hipnosis, ¿no? En donde, pues, se le da cierto comando, se despierta de la hipnosis y aún así tiene el efecto, ¿no? Pero no se tiene como tal al sujeto, ¿no? Se tiene a ese otro que introdujo esa noción ahí, pero el sujeto como tal no emergía en eso, ¿no? Simplemente respondía ante el lenguaje. em, y creo que por ahí podría dejarle, ¿no? Así concluye esa crítica, ¿no? Preguntaríamos entonces a este, bueno, no la concluye, la sigue desarrollando, pero me parece esa una direccionalidad que toma, ¿no? Preguntaríamos entonces a este si los efectos así observados en los sujetos condicionados le seguiría pareciendo que pueden prescindir tan fácilmente de ser elaborados, ¿no? O sea, como si fuera sido fácil dejarlos ahí, porque o bien ya no se producirían, manifestando así que no dependen ni siquiera condicionalmente del semantema, o bien seguirían produciéndose, planteando la cuestión de los límites de este, ¿no? Y creo que va ligado de las preguntas que hace Lacan en los dos párrafos anteriores de la otra página. Es en esos dones o bien en las palabras de consigna que armonizan con ellos su sinsentido saludable, donde comienza el lenguaje con la ley y en la siguiente, ¿no? Esta neutralización del significante es la totalidad de la naturaleza del lenguaje, que es lo que pretendió el Masterman, ¿no? Intentar a partir de, pues, según él, cierto significante concreto, fijo, podríamos decir, pues, provocar esta respuesta, ¿no? Pero por eso dice Lacan, no, pues aquí está faltando algo más, ¿no? Y es eso que en la 266 dice, y faltaría algo para hacer un universo golondrinizado, ¿no? Ese algo, creo yo, es eso que siempre va a faltar, ¿no? Y que al hablar Lacan de este ser evanescente, pues justo se refiere al sujeto en relación con la palabra que lo puede presentar, ¿no? Y de ahí, pues toda esta cuestión de la palabra plena y la palabra vacía. Y ya nada más concluyo con la última parte del segundo párrafo de la 265, lo que define como perteneciente al lenguaje un elemento cualquiera de una lengua, es que se distingue como tal para todos los usuarios de esa lengua en el conjunto supuesto constituido por los elementos homólogos estructura como un lenguaje, ¿no? Bueno, ahí Sí, concluyo. sí, justo. Es que fíjate, resumiste bien la crítica, ¿no? Que le hace al Maserman. Y quizá me voy a, porque ya no leí en la 267, ¿no? Sino me quedé en la 266, pero podemos irlo desglosando, ¿no? Eh, digo, siempre saco esta cuestión epistemológica, ¿no? Cuando dicen la 264, ¿no? O sea, como que le critica a los experimentales no estar en el pensamiento, ¿no? Dice, imagínense un hombre que ha producido la neurosis experimentalmente en un perro atado a una mesa. ¿Y por qué medios ingeniosos un timbre, el pato de carne que éste anuncia y el plato de manzanas que llega a contratiempo? Y no lo digo todo, ¿no será él, por lo menos él mismo nos lo asegura, quien se deje enredar con las amplias rumiaciones, ¿no? O sea, pensando, ¿no? Mm. Que así es como lo expresa, que los filósofos han consagrado al problema del lenguaje, ¿no? Ahí yo pensé mucho en el Wittgenstein, ¿no?
O sea, él, el Maserman, nos lo va a agarrar por los cuernos, ¿no? Y también acá cuando cita no, pero es en la otra, ¿no? El Jacques Pevert, ¿no? Ese está bueno también. ¿No? Sí, básicamente el Maserman, como ya lo comentaste, se deja guiar por la palabra, ¿no? Por el significado. Y hay algo interesante. em, Aquí está. Aquí creo que aquí damos en el blanco con función de la palabra, ¿no? Porque función es relación. Dice, resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto, anteriormente a su nexo posible con toda experiencia particular del sujeto, ¿no? Y que considerar este último nexo fuera de toda referencia, o sea, la experiencia de la palabra contract, si la dejas de toda experiencia del sujeto, eh, consiste simplemente en negar ese elemento, la función propia del lenguaje, ¿no? Lo leo otra vez y creo que es un poquito más arriba, ¿no? Dice, podríamos hacer notar al autor que lo que define como pertenece al lenguaje un elemento cualquiera de una lengua, o sea, del campo del lenguaje, un elemento cualquiera, es que se distingue como tal para todos los usuarios de esa lengua en el conjunto supuesto constituido por los elementos homólogos, ¿no? Resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto, anteriormente a su nexo posible con toda experiencia particular del sujeto, y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero, o sea, cómo se relaciona la experiencia, o bueno, la palabra con la experiencia, ¿no? O sea, el acto. Y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero, o sea, a- al elemento del lenguaje que está ligado a la existencia de ese conjunto, consiste simplemente en negar ese elemento, la función propia del lenguaje, ¿no? Y aquí es precisamente, ¿no? La función de la palabra. ¿Qué función tiene la palabra? ¿Con qué se relaciona? Justo veía el Eldenstein, justo dice, ¿no? Tiene que haber un cierre, ¿no? ¿Qué es contract? Pues contract, cuando escucho contract, pasa esto. ¿Cómo pone el lenguaje? ¿Cómo pone el ejemplo? Pone el de la señora triste, ¿no? ¿Cómo que triste, no? ¿Cómo que se siente triste? No, es que me siento triste porque eh, los días nublados me ponen triste. Es como hacer un bucle, déjenme acuerdo, ¿no? Pero justo le preguntas algo, te dice algo, y de ese algo le preguntas algo y te dice algo. O sea, se va cerrando el bucle, ¿no? Los dos significantes se convierten en cuatro, ¿no? Y justo así me resulta eso, ¿no? Resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto, ¿no? Al conjunto o al campo del lenguaje, y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero consiste simplemente en negar en ese elemento la función propia del lenguaje, ¿no? Y bueno, dice, creo que ahí le dejo, ¿no? Y bueno, ya dice abajo, recordatorio de principios que evitaría tal vez a nuestro autor descubrir con una ingenuidad sin par la correspondencia textual de las categorías de la gramática de su infancia en las relaciones de la realidad, ¿no? O sea, ser ingenuo y, ¿cómo decirlo? O sea, las palabras con
con la realidad. Este me dejó pensando, pero vas, Antonio. Este bucle no es como el que Sí. aparece en el Principito cuando, no sé si lo recuerdan, llega el Principito al planeta del borracho y que le pregunta que por qué bebe y dice que porque está triste. No, ¿cómo va? Sí, que porque es un borracho y le dice que porque está triste y le pregunta ¿y por qué estás triste? Y le dice pues porque soy un borracho. ¿No es así más o menos como se cierra el bucle? No, mira, justo, es una buena pregunta, porque me haces acordarme, ¿no? Le dicen, me siento triste. ¿Qué es triste? Eh, Mi perro se murió, ¿no? Mi perro se murió. Y después, ¿cómo le dice? Aquí lo tengo, espérenme. No, es que es cerrar el bucle, ¿no? Le dice, me siento triste. ¿Qué es triste para usted? Sentirme cansado, ¿no? Y le pregunta, le devuelve, ¿no será que usted se siente eh, triste cuando está cansado? O sea, es que son significantes que no tienen nada en común, pero que te llevan a otro. Déjame acuerdo ese es el acto también, o sea, el acto es performar la realidad, ¿no? Justo estaba viendo que no es análisis del discurso lo que intenta Lacan, ¿no? Sino es esta filosofía del lenguaje performativa, ¿no? Los actos del habla, ¿no? El Wittgenstein mucho, ¿no? Entonces ¿estás triste porque qué es triste para usted? No sé, me siento cansado, ¿no? ¿No será que usted está cansado? ¿No será que usted se siente triste cuando está cansado? Es que, ¿cómo iba el ese? Espérame. Triste es como no tener ganas de nada, ¿no? En el ejemplo del Eldestein, ¿no? Y le dice, ¿no será que usted se siente triste? ¿No será que usted no tiene, ¿cómo dice? Usted no tiene ganas de nada. Le pregunta, ya me acordé, espérame, ya lo aterricé. ¿Qué es triste para usted? No tener ganas de nada. ¿Y qué es? Y le dice, no tener ganas de nada, ¿no? ¿Y cuándo no tiene ganas de nada? Ahí se cierra el bucle. Es que no tengo ganas de nada porque no tengo plata, ¿no? Espérate. Ya lo había aterrizado en mi, en mi cabeza. Espérenme. Es que es una idea bien compleja para mí, ¿no? Para cerrar el bucle, ¿no? Le dice, estoy triste. ¿Qué es triste para usted? ¿No? No tener ganas de nada, ¿no? ¿Y por qué no tiene ganas de nada? ¿No? Porque no tengo plata, ¿no? Y dice, ¿no será que usted se siente triste cuando no tiene ganas de nada? ¿No será que usted se siente triste cuando no tiene plata? ¿No? O sea, de triste te pasas a no tener plata, se siente triste porque no tiene plata. Y de ahí ya el sujeto dice, sí, es que cuando no tenía plata mi mamá, se sentía triste, ¿no? Y ahí se abre el discurso, ¿no? Se abre el texto, no pienso yo, así más o menos lo aterriza, ¿no? Así va a ser cerrando el bucle, ¿no? Le preguntas triste, no tengo ganas de nada, y lo cierras, le devuelves eso. ¿Y por qué no tiene ganas de nada? ¿No? Porque no tengo plata, se cierra, ¿no? Y ya lo triste lo pones con no tener, no tener plata. Y le preguntas, ¿no será que usted se siente triste cuando no tiene plata? Y se queda pensando y recuerda ahora sí que recuerda al otro, ¿no? Eh,
No será, sí, recuerdo que mi mamá cuando no tenía plata se ponía triste, ¿no? Pero fíjate, ahí ya se pasó o sea, es la función de la palabra, justo, ¿no? Y es lo que les venía diciendo, ¿no? Resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje triste están ligados a la existencia de ese conjunto, anteriormente a su nexo posible con toda experiencia particular del sujeto, y que considerar este último nexo, o sea, el triste, bueno, la experiencia del sujeto fuera de toda referencia al primero, a triste, consiste simplemente en negar ese elemento, eh, en negar en ese elemento la función propia del lenguaje, ¿no? La relación propia del lenguaje, ¿no? Y por eso acá más abajo le dice, recordatorio de principios que evitaría tal vez a nuestro autor, Alma Serman, descubrir con una ingenuidad sin par la correspondencia textual de las categorías de la gramática de su infancia, o sea, de la experiencia, en las relaciones de la realidad, ¿no? O sea, con la realidad, por eso es el contract, ¿no? Cuando cierra y abre el ojo, ¿no? No sé si más o menos me expliqué un poquito. Simón, bueno, sí, yo sí entendí esto del bucle, sí está confuso, pero como tal, creo que justo lo que lo hace confuso es la noción de bucle, ¿no? Porque, o sea, bueno, sí se convierte en un bucle y ahorita se los comparto, ¿no? A mí insisto, esto de los tiempos lógicos, pues me brindó un sostén muy grande para esto, ¿no? En un primer momento, pues justo, ¿no? Lo que sí es que dice en la función propia del lenguaje, ¿no? No es la función de la palabra. Creo que justo la función de la palabra, y creo que en los seminarios lo dice, pues en análisis es de la revelación, ¿no? O sea, que algo nuevo emerja. Y la función del lenguaje creo que más bien se refiere a brindar el sentido que traen estas palabras. Por eso dice, resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto, del lenguaje, ¿no? Anteriormente a su nexo posible con toda experiencia particular del sujeto. O sea, antes de que la señora se sienta triste, ya había triste, ¿no? En el lenguaje. Y el lenguaje, pues ya estaba cargado, digamos, estaba entrelazado para darle significado a triste, ¿no? Por eso dice, está anterior a cualquier nexo posible con la experiencia particular del sujeto, pero esta experiencia particular, este nexo con la experiencia particular, debe considerarse justamente en función de este otro sistema previo a la experiencia del sujeto, que es el lenguaje, ¿no? Por eso dice, y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero, es decir, de toda referencia al lenguaje estructurado, consiste simplemente en negar en ese elemento la función propia del lenguaje. Por eso yo digo que la función del lenguaje es esa del sentido, ¿no? Porque pues es en función de otros que va adquiriendo pues cierta significación, por ejemplo en esto, ¿no? Que me Sí, siento triste, pero ¿qué es triste para usted, no? Y en este para usted es también ilusorio en un primer momento, pero es para abrir, ¿no? Ahí vamos con digamos, con el diagrama de los tiempos, el instante de ver, ¿no? Me siento triste. Bueno, abramos esa situación, ¿no? No nos pasemos inmediatamente a la conclusión, que suele ser ese tercer significante sin comprender antes el anterior, ¿no? Digamos, me siento triste. ¿Qué es triste para usted? No, pues no tener ganas de nada, ¿no? Em, ¿Y por qué no tiene ganas de nada? Pues porque no tengo plata, ¿no? Y ahí es donde ya vinculamos, digamos, el instante de ver y el momento de concluir a partir del tiempo para comprender, ¿no? Cosa distinta de que si intentamos ir del instante de ver al momento para concluir, es lo que le pasa a los neuróticos, digamos, ¿no? Intentan, a los neuróticos y a los científicos, intentan llegar a partir de lo visto, ¿no? Y no de lo comprendido. Entonces, hasta cierto punto, por eso les decía, creo que lo hace complejo es la noción de bucle, pero sí hay un bucle ahí, solo que hay un bucle en distintos momentos, ¿no? Digo, retomemos un poco esta situación, no sé si se ve ahí esto de los tiempos lógicos, ¿no? Instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir.
Edelstein después dice, podemos pensarlo así, ¿no? Que justamente forma el toro, ¿no? O el 8 invertido, en donde pues se mete la significación, ¿no? El instante de ver, el momento de comprender, el tiempo para concluir, a su vez están vinculados con un conjunto de lenguaje que les da toda esa significación, pero como venimos diferenciando, ¿no? Una cosa es el lenguaje y otra la palabra, y ahí es donde yo propongo lo siguiente, ¿no? En esa circunstancia, digamos que el lenguaje nos permite estar dando vueltas aquí, ¿no? En un bucle de significación, pero no solamente está pues, el sujeto hablando solo, ¿no? En un primer momento está justamente la relación imaginaria en la cual se trata de hacer reconocer en un lugar, que creo yo es ese tramo que está trazado con las líneas continuas, ¿no? En la parte de adentro. En este bucle es en donde podemos encontrarnos, digamos, de manera imaginaria, en donde está el ser, ¿no? Es que yo soy esto, es que me siento así, es que, y concluyen, ¿no? Y debe ser por esto y esto y esto. O a lo mejor ni saben por qué, pero también concluyen, ¿no? Pero lo que tiene que hacer el analista justamente no es seguir con ese bucle de, ah, sí, te reconozco y entonces te regreso esto, no, sino justamente tomar la salida simbólica, podríamos decir, ¿no? Que le permita llegar a la significación que carga ese significante, ¿no? Y a su vez, porque como les digo, pues es en la relación del analista y el analizante donde se manifiesta este otro, a su vez, pues el analista tiene que evitar caer, ¿no? Que es lo que dice Lacan. Lo que nos propone la técnica no es como tal una neutralidad, ¿no? Incluso como lo diría Bonoris, sino pues es ubicar qué lugar tiene el analista en este texto que está diciendo, ¿no? Pero qué lugar, no en el bucle imaginario del reconocimiento, como lo dice en un primer momento, ¿no? Con las palabras de reconocimiento que presidieron los primeros dones, ¿no? O sea, tú vas a hacer esto, ¿no? El ser nuevamente, en el reconocimiento. Pero más allá del reconocimiento, pues justo hay, pues, ¿cómo decirlo? Pues lo que escapa a esto, a este conjunto de lenguaje, ¿no? A este otro que ordenó estos significantes, ¿no? Y que justamente es interesante porque Lacan eventualmente la noción del otro también la lleva al otro cuerpo, ¿no? El otro es el cuerpo, es el cuerpo que ordena a fin de cuentas, ¿no? Eso real que no se puede dejar, que el Miller lo tomó como biología lacaniana, estaría bueno darle una lectura también, pero justo, ¿no? A partir de qué momento el lenguaje es el que ordena, ¿no? O más bien ese orden que trae el lenguaje no es meramente, digamos, a partir de palabras, ¿no? Y esa es la importancia también de los melesianos, ¿no? La palabra como, pues sí, algo neutral sin valor, pero a la vez la palabra como símbolo, ¿no? En el cual pues puede ser tanto el acto, me gustó mucho esto que dijiste de que ¿cómo dijiste? El acto y la persona son, pues no están separados, ¿no? Son indistinguibles. Y me parece que lo que Lacan hace es tratar de distinguirlos, ¿no? El acto simbólico, como dices, yo ahí lo concluyo con la emergencia de un sujeto, ¿no? Es, por ejemplo, les comparto recientemente en mi sesión de análisis, ¿no? Cuando se presenta la pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer con eso? ¿No? Esa pregunta, al menos en lo que a mí me ha sucedido en mis sesiones, pues justamente no es como para que yo la responda pues en verbos, ¿no? En palabras como tal, sino quizá es justo para, bueno, no quizá, para llevarla a un acto simbólico, ¿no? No que genere una conducta, sino que a partir de cierta comprensión se provoque un acto simbólico, ¿no? Y creo que es lo que dije aquí. La experiencia particular del sujeto tiene que estar contextualizada, primero que nada, en el sistema de lenguaje en el cual pudo encontrar significación. Y posteriormente tampoco se tiene que abandonar porque justamente esa significación es ese otro, ¿no? Que otorga el sentido, que etcétera, etcétera. Y por eso mismo en el lenguaje no está el sujeto, está el ser que convoca el otro, ¿no? ¿Qué eres? Ah, pues eres niño.
Ah, pues eres alto. Ah, pues eres mexicano. Ah, pues eres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, es que iba a comentar algo de lo último que dijiste de lo que intenta Lacan más allá de un análisis de discurso, pero bueno, creo que por aquí le podrían dejar y me gustaría escuchar también qué tienen que decir. Más. Sí, justo. Mira, fíjate, yo creo que sí se tiene que cerrar el bucle, ¿no? Y justo yo creo el sujeto está en el lenguaje, ¿no? No sé esa palabra de qué va a hacer con eso. eh, yo creo que la misma palabra, el mismo significante, hace un performance, ¿no? De la realidad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Eh, pongamos el ejemplo del cáncer, ¿no? Eh, perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? O sea, ¿cuál sería la batalla, ¿no? Y justo ahí creo que podemos escuchar cierto tipo de, no sé, sufrimiento, digámoslo así, ¿no? Como si el cáncer fuera una batalla, ¿no? En vez de decir tiene cáncer, no está luchando contra el cáncer, ¿no? Y quizá la enfermedad se vuelva un poco más angustiante, ¿no? Porque tengo que ganar una batalla, tengo que luchar, ¿no? Justo eso me refiero con el performance del lenguaje, ¿no? Y creo que, o sea, yo hablaba del bucle porque justo habla de esa lógica, ¿no? La lógica de, ahora sí que la lógica del significante, ¿cuál es su lógica? ¿No? Su lógica es triste, no tener ganas de nada, pero justo el primer significante, el S1, se asocia con el significante del otro bucle, ¿no? Por eso hace una cadena significante. Esa es la cadena significante, ¿no? Eh, fíjate, me dejaste pensando en esto de el parrafito que estábamos trabajando. eh, Me gustaría leerlo otra vez porque ahorita que leíste, y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero, consiste en simplemente negar en ese elemento la función propia del lenguaje, ¿no? Espera, o sea, porque no sé si critica la función propia del lenguaje, en la que para todos significan todos, o realmente la función del lenguaje que es que las palabras estén unidas, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, que tengan una relación, ¿no? Por decirlo, dice, lo voy a leer desde aquí. Dicho de otra manera, harían aparecer en el instrumento mismo de la palabra la distinción del significante y del significante, tan alegremente confundida por el autor en el término idea-símbolo, ¿no? Y sin necesidad de interrogar las reacciones de los sujetos condicionados a la orden don't contract, incluso la conjugación entera del verbo to contract, podríamos hacer notar al autor que lo que define como perteneciente al lenguaje un elemento cualquiera de una lengua es que se distingue como tal para todos los usuarios de esa lengua en el conjunto supuesto constituido por los elementos homólogos, ¿no? O sea, dice, se distingue como tal para todos los usuarios, o sea, ese elemento del lenguaje, ¿no? Podríamos hacer notar al autor que lo que define como pertenece al lenguaje un elemento cualquiera de una lengua es que se distingue como tal para todos los usuarios. El contract se va a distinguir para todos, ¿no? Va a tener otra significación, ¿no? Eh, yo creo que aquí habla, le critica hasta a la lingüística, ¿no? Dice, por eso dice, para todos los usuarios de esa lengua en el conjunto supuesto constituido por los elementos homólogos, ¿no? No sé si han leído el curso de lingüística general que el Saussure pone el ejemplo del eh, el árbol, ¿no? El significante y el significado, ¿no? Que pone al árbol y pone abajo el tree, ¿no? O sea, el tree para todos puede quizás significar algo distinto, digámoslo así, ¿no? Por eso dice
el conjunto supuesto constituido por los elementos homólogos, ¿no?, de esa lengua, ¿no? Se distingue como tal para todos los usuarios de esa lengua, el elemento cualquiera, ¿no? Por eso dice, resulta de ello que los efectos particulares de ese elemento del lenguaje están ligados a la existencia de ese conjunto. Anteriormente, claro, están ligados a la existencia, como tú dices, de ese conjunto, o sea, del conjunto del lenguaje que significa árbol, árbol, anteriormente a su nexo posible con toda experiencia particular del sujeto, justo, ¿no? Y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero, o sea, negar y que considerar este último nexo fuera de toda referencia, o sea, el conjunto de la existencia particular del sujeto, y que considerar este último nexo, o sea, la experiencia del sujeto, fuera de toda referencia al primero, o sea, a ese elemento particular del lenguaje, consiste simplemente en negar en ese elemento la función propia del lenguaje, ¿no? Claro, sí, ya, o sea, creo que ya lo entendí. O sea, es ambiguo, ¿no? Porque dice, se debe de olvidar esa función propia del lenguaje, ¿no? Como tú lo comentabas, Roberto, ¿no? En la que todo significa lo mismo que los elementos homólogos, ¿no? O, y que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero, o sea, como particular. Por eso dice abajo, recordatorio de principios que evitaría tal vez a nuestro autor descubrir con una ingenuidad sin par la sí, claro, o sea, lo están, o sea, le está diciendo el autor, no, pues, olvida esa función propia del lenguaje, ¿no? Como tú lo comentabas, Roberto. Por eso dice, recordatorio de principios que evitaría tal vez a nuestro autor descubrir con una ingenuidad sin par la correspondencia textual de las categorías de la gramática de su infancia en las relaciones de la realidad. Es que no dice, o sea, recordatorio que evitaría, ¿no? O sea, que sí es como, eh, no sé, ya me hice bolas, dice recordatorio, nexo fuera todo, recordatorio de principios que evitaría tal vez a nuestro autor descubrir con. Yo lo entiendo de la siguiente manera, porque como tal, yo no decía que se tenía que olvidar la función del lenguaje. De hecho, que si se olvida, es el error que comete pues este autor, el Maselman, ¿no? Porque justamente lo que él intenta hacer es, a partir de una palabra aislada, ¿no? De un significante, provocar una circunstancia, ¿no? Una respuesta ante todo fisiológica, ¿no? Y él pues concluye eso, ¿no? Que no hay necesidad de más indagación al respecto porque pues esto tiene que ver únicamente a partir del comando y probablemente pues desde su... Ahí tengo el artículo pero no lo he leído, pero justamente a partir de quizá pensando un poco en estos analistas del yo, pues desde ese lugar de autoridad que recibe el yo ciertos mensajes, ¿no? Entonces, pues quizá por ahí se intentó ese experimento, pero
Pero pues justo lo que olvido, pues es la función del lenguaje como tal, que es de cierto sentido, que no por eso nos tenemos que quedar ahí, que es lo que yo les decía, ¿no? En este bucle interno, pues es ese sentido el que propone y ya, ¿no? Pues es que ¿por qué se siente triste? Ah, pues por esto, ¿no? Incluso aunque llegues a la experiencia particular de la persona, pues con eso no va a ser suficiente, porque digamos, bueno, ahí ya entendí el sentido del lenguaje y se acabó, ¿no? A no ser que, porque me hiciste pensar en cómo lo leíste, que considerar este último nexo fuera de toda referencia al primero consiste simplemente en negar en ese elemento la función propia del lenguaje. Te digo, yo no, mi intención no es negar el lenguaje, pero sí me hiciste pensar quizá en una cuestión técnica, ¿no? Como consiste hasta cierto punto para poder movilizarnos de ahí y encontrar este otro sentido o posibilitar otro, pues negar esa función a cierto significante. Bueno, pero ya se dio usted cuenta de que cuando está triste, pues se siente igual que cuando no tenía dinero de niña, ¿no? Entonces ahí, como tal, continúas en el lenguaje que le otorgó sentido a esa tristeza, pero comienzas a cambiarlo de lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? El sujeto ya no es actuado ni hablado por ese lenguaje, sino que ahora que lo concientiza, digamos, y el analista hace ciertas puntualizaciones, esa palabra, ¿no? Ahí es donde pues puede emerger el sujeto, pero insisto, ¿no? A lo mejor no es en la palabra, ¿no? Como lo dijiste, en esto de la lucha contra el cáncer, pues como tal, en ninguna de esas palabras podemos encontrar ni al sujeto ni a todo este malestar, ¿no? Sino es que, pues piensas en toda esta elaboración que después hiciste, ¿no? Es que tienes que, pues, estás pensando que luchas, ¿no? Entonces te angustias. Entonces, pues tienes que ganar, o sea, pero si lo dejamos solamente en lucha contra el cáncer y no preguntamos, bueno, pero ¿y eso qué? ¿No? ¿Qué es luego lo impertinente de lo simbólico, ¿no? El asumir ya una ambigüedad de sentido y que en circunstancias, podríamos decir, sociales fijas, como en algunas de esas circunstancias, pues el preguntar por el sentido puede llegar hasta ser ofensivo, ¿no? O agravioso hasta para las personas, ¿no? ¿Cómo no me estás entendiendo el sentido que te estoy proponiendo aquí, ¿no? Pero justo, de manera técnica, pensemos en el análisis como eso, que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? No entender el sentido que inmediatamente se presenta, ¿no? Y en ese momento es cuando emerge el sujeto. Por eso no es en las primeras sesiones, ¿no? En las primeras sesiones tira y tira y tira y tira la estructura de su lenguaje a tal grado de que pues se lo cree, ¿no? Y nos demanda creerlo. Pero después hay que hacerle el cuestionamiento, bueno, y en este lenguaje, pues, ¿qué onda con esta palabra, no? Ya que le entendiste la estructura, ahora sí empezamos a segmentar, ¿no? Significante y vemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero sí, también me hizo pensar la siguiente, ¿no? Recordatorio de principios que evitaría tal vez a nuestro autor descubrir con una ingenuidad sin par la correspondencia textual de las categorías de la gramática de su infancia en las relaciones de la realidad, ¿no? Creo que esta es una crítica que también ha presentado con el Darwin, ¿no? Y la onda de las clases, ¿no? Que lo que hace Darwin es proyectar en el comportamiento de los animales la realidad, ¿no? El contexto en el que se desarrollaba, ¿no? Moderno, clasista, burguesista, ¿no? La competencia del más fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que aquí hace una crítica similar, ¿no? Como que si esto si él tuviera presente esto, pues quizá evitaría descubrir, ¿no? En esto que él dice descubrir, las categorías de la gramática de su infancia, ¿no? O sea, pues cómo estuvo marcado de cierta manera a tal grado de, pues, cierta clausura de los significantes, ¿no? Esa es la lectura que yo le di y por eso más adelante dice, este momento de ingenuidad por lo demás de una especie bastante común en estas materias, ¿no? O sea, pues es algo regular, no merecería tantos cuidados si no fuese obra de un psicoanalista, ¿no? O más bien de alguien que empareja como por casualidad todo lo que se produce
en cierta tendencia del psicoanálisis bajo el título de teoría del ego o de técnica de análisis de las defensas. Por eso les digo, la significación y el ser sigue siendo el yo para mí, ¿no? O sea, yo lo sigo pensando así ahorita. Las relaciones intersubjetivas, ¿no? El intentar decirle al otro, yo soy esto o yo no soy esto, ¿no? Como en el sofisma, tratar de concluir que soy blanco antes de que los otros me quiten la posibilidad de concluir que no soy negro, ¿no? Es siempre ese juego del ser evanescente, como dice Lacan. Mira, y justo por eso, al final de ese párrafo, ¿no? Al final de la 265, pues el descubrimiento, bueno, continuaré, ¿no? Bajo el título de teoría del ego o de técnica de análisis de las defensas, más opuesto a la experiencia freudiana, manifestando así, a contrario, la coherencia de una sana concepción del lenguaje con el mantenimiento de esta, ¿no? Con de las técnicas. Pues el descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, de sus relaciones con el orden simbólico, ¿no? También esto es súper confuso, ¿no? La naturaleza del hombre. ¿A qué se refiere de entrada con naturaleza y con hombre, ¿no? Pero pues podemos pensarlo pues en eso real quizá, ¿no? De manera pronta, porque justamente es lo que dice, ¿no? La relación con el orden simbólico y el campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Y cuál es, pues, quizá es esto que eventualmente llamará como la falta, ¿no? Lo que movilizará el deseo y lo que permite la simbolización de todo lo demás, ¿no? Desconocerlo es condenar, no, no, y el escalamiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser, ¿no? Por eso también digo que el ser no está en más que en el lenguaje, ¿no? En las instancias más radicales de la simbolización en el ser, ¿no? Desconocerlo es condenar el descubrimiento al olvido, la experiencia a la ruina. No, pero fíjate ahí como dice, está diciendo que la simbolización se hace en el ser, dice, y el escalamiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser, como si hubiera un ser antes y se simboliza algo ahí, ¿no? Y justo esta parte de en la naturaleza del hombre, como si el hombre, ¿sabes? Pienso mucho en Koyev y su concepción del hombre, ¿no? Esto que te decía de la dialéctica, ¿no? O sea, el hombre como tal es algo, la cosa, la identidad y la diferencia, ¿no? La identidad parte de la naturaleza, ¿no? Es la dialéctica. Y la diferencia justo hace historia, ¿no? Se va haciendo historia, ¿no? Entonces, pensaba mucho en esa parte de la dialéctica, ¿no? Y aparte tiene como una connotación poética, ¿no? Aquí como, pues el descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, de sus relaciones con el orden simbólico y el esclarecimiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser, ¿no? Desconocerlo es condenar el descubrimiento al olvido, la experiencia a la ruina, ¿no? O sea, desconocer la primacía de lo simbólico es, condenarlo al olvido y hacer la experiencia a la ruina, ¿no? Justo me parece, ¿no? En vez de estar haciendo eh, una teoría del ego, ¿no? Que justamente como lo simbólico es parte del inconsciente, ¿no? En vez del ego, ¿no? Pienso yo, ¿no? Dice, y asentamos como una afirmación que no podría suprimirse de la seriedad de nuestro desarrollo actual, que la presencia del mapache evocado más arriba en el sillón de la timidez de Freud
En el sillón donde la timidez de Freud, si hemos de creer a nuestro autor, habría confinado al analista colocándolo detrás del diván, nos parecería preferible a la del hombre de ciencia que sostiene la palabra y el lenguaje, sostiene sobre la palabra y el lenguaje semejante discurso, ¿no? Este está interesante, la neta no lo entendí, pero dice, y si asentamos como una afirmación que no podría suprimirse de la seriedad de nuestro desarrollo actual, que la presencia del mapache evocado más arriba en el sillón, es cuando habla del experimento, ¿no? Del mapache que tiene un menú, ¿no? En el sillón donde la timidez de Freud, si hemos de creer a nuestro autor, habría confinado al analista colocándolo detrás del diván, nos parecería preferible, ok, nos parece preferible el diván, eh, que el mapache se siente en el diván, a, a la del hombre de ciencia, o sea, al Maserman, que sostiene sobre la palabra y el lenguaje semejante discurso, ¿no? El discurso del ego, ¿no? Pienso yo. Por eso dice, que el mapache, por lo menos, como la gracia de Jacques Prévert, era un poeta y justo nombra al mapache en un poema que se llama Inventario, ¿no? Y dice una piedra, dos casas, tres ruinas, cuatro enterradores, un jardín, unas flores, un mapache. Después vuelve a nombrar otra y dice dos mapaches. Han entrado para siempre en el bestiario poético y participa como tal, en su esencia, de la función eminente del símbolo. Pero el ser a nuestra semejanza que profesa así el desconocimiento sistemático de esa función, se excluye para siempre de todo lo que puede por ella ser llamado la existencia, ¿no? Justo. Este está ya muy bien difícil. Dice, y entonces la cuestión del lugar que corresponde al susodicho semejante en la clasificación natural nos parecería que no incumbe sino un humanismo que no viene a cuento, si su discurso, cruzándose con una técnica de la palabra de la que nosotros tenemos la custodia, no hubiese de ser demasiado fecundo a despecho de engendrar en ella monstruos estériles. Se pase, por lo tanto, puesto que además se jacta de desafiar el reproche de antropomorfismo, que este sería el último término que se nos ocurriría para decir que hace de su ser la medida de todas las cosas, ¿no? Eso está bien difícil, no sé qué dijo, ¿no? Pero vas a partir. Sí, pues creo que justo ahí está la cuestión con el ser, ¿no? Porque retomando como la mitad, ¿no? Pero el ser a nuestra semejanza que profesa así el desconocimiento sistemático de esa función, ahí está hablando del yo, ¿no? Creo yo. Porque justo, ¿no? El ser a nuestra semejanza y del yo y del otro, por lo tanto, imaginario, ¿no? Intersubjetividad que profesa así el desconocimiento sistemático de esa función, es decir, de lo simbólico, ¿no? Es el yo también, ¿no? El yo necesita fijar hasta cierto punto, ¿no? Las palabras y tratarlas así. Por eso arriba dice, yo la lectura que le di es que, pues el autor, te digo, no leí el artículo, pero supongo que en algún momento dirá o criticará que pues fue la timidez de Freud la que hizo que el analista se situara detrás en el diván, ¿no? Y Lacan dice, pues, y la neta, preferimos eso a sostener este discurso en el que pues pretendas decir qué es lo que es, ¿no? Por eso me encantó como lo dijiste, ¿no? Es mejor poner al mapache en el diván, ¿no? Ponerlo a hablar, ponerlo a simbolizar, ponerlo a etcétera, etcétera, en lugar de agarrar y suponer que ya sabes de qué te están hablando, ¿no? Y es la crítica pues que se le hace contundente y constantemente pues, a la psicología del yo, ¿no? Y por eso continúa más abajo, ¿no? Se pase, por lo tanto, puesto que además se jacta de desafiar el reproche de antropomorfismo, que este sería el último término que se nos ocurriría para decir que hace de su ser la medida de todas las cosas, ¿no? Y que
cuál es su ser, ¿no? Eh, Aquí pues sigue manifestando cierta confusión, ¿no? Yo todavía pensaría, bueno, la medida de su ser, pues tiene que ver un poco con esta inmixción, ¿no? Tanto del otro con el sujeto, ¿no? Y Entonces, me hace pensar perdón que te interrumpa, sí, el planteamiento, o bueno, más bien cómo lo tomó la IPA, todos estos desarrollos de Lacan. No sé si se han metido en algún momento a leer qué dice la IPA del psicoanálisis hoy en día, ¿no? Y tiene como ahí unos pequeños conceptos definidos y habla de un proceso terciario, ¿no? Ya ven que Freud tiene el proceso primario, el proceso secundario, y a partir de los desarrollos de Lacan, la IPA dice, tomándolo en cuenta, hay un proceso terciario, ¿no? En el que están entremezclados el proceso primario, que pues es toda esta construcción, sí, ¿qué sería? Pues el material, ¿no? El contenido latente, ¿no? Es el proceso secundario, el contenido manifiesto, y el proceso terciario sería la mezcla de los dos, ¿no? Así lo maneja la IPA. No estoy muy de acuerdo en ciertas puntualizaciones, pero pues podría servirnos un poco aquí, ¿no? Quizá aquí Lacan todavía no define del todo la diferencia entre sujeto y ser, ¿no? O sujeto y yo, porque hasta cierto punto también está un poco entremezclado, ¿no? ¿Qué lugar tiene con la simbolización? Voy a retomar también desde la página pasada, ¿no? Pues el descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, de sus relaciones con el orden simbólico, o sea, la incidencia de lo simbólico en la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Y cuáles son esas incidencias? Pues justamente el ordenamiento y el escalamiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser, ¿no? O sea, qué tanto se desarrolla este campo simbólico en el ser, ¿no? Pero insisto, ¿no? Todavía no queda muy claro. Todavía podría mantenerme pues en reserva respecto de dónde está el ser o a qué nos referimos con ser, pero creo yo le apostaría a que habla del ser en el sentido del lenguaje, ¿no? De lo que te propone eso simbólico, de cómo incide en esta naturaleza del hombre, ¿no? Hasta cierto punto podría pensar en cómo incide lo simbólico en lo real, eh, volviéndolo un imaginario, ¿no? eh, y por eso dice, desconocerlo es condenar el descubrimiento al olvido, ¿no? El colocarnos en esa posición de más hermano, de decir, pues yo sé de qué me estás hablando, de la psicología del yo, de decir, pues lo único que usted tiene que hacer es pues fortalecer estos imaginarios que ya trae usted, no importa si usted no sabe del todo si se concibe así, así ya está usted y por lo tanto tiene que fortalecerlo o debilitarlo, ¿no? Cuando Lacan dice, no, más bien pues, lo que hay que hacer es dejarnos llevar, pues esa palabra que emerja ahí, porque es en esa palabra en donde emerge el sujeto, ¿no? No en el lenguaje, en la hilación de las palabras, y no solo la palabra pues, lingüística, ¿no? Con letras, sino también el acto simbólico. Yo así lo pienso, ¿no? Y por eso después dice del objeto simbólico. Creo que usa esa expresión ya no para referir solamente a la palabra, pero trayendo justo esa referencia ¿cómo se llaman? Los melesianos. Eh, eso creo es el estatuto que le está dando a lo simbólico, ¿no? Tanto el valor de todo, la posibilidad de tener el valor de todo, como lo real de no significar nada, ¿no? Pero bueno, así lo pensaría yo. Vas. sí, justo este comportamiento simbólico, ¿no? Que dice el Lacan, ¿no? Dice, se ve que no retrocedemos ante una búsqueda fuera del dominio humano de los orígenes del comportamiento simbólico, pero no es el signo justo, o sea, no es el signo por el que nos detendremos, como lo hace Maserman, ¿no? Pero, ¿sabes? Justo ahorita que vuelvo a leer es esto del ser. O sea, yo entiendo esto del ser como la medida de todas las cosas, ¿no?
siento que es una crítica justo al Maserman y a este antropomorfismo, es jactarle atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o a una cosa, ¿no? Conjunto de creencias o de doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades del ser humano, ¿no? Y aquí ya se hace eco un poquito, porque dice, porque el mapache, por lo menos por la gracia de Jacques Pevert, una piedra, dos casas, ha entrado para siempre en el vestuario poético y participa como tal en su esencia de la función eminente del símbolo, ¿no? Es un símbolo ahí en el poema. Pero el ser a nuestra semejanza que profesa así el desconocimiento sistemático de esa función se excluye para siempre de todo lo que puede por ella ser llamado a la existencia, ¿no? O sea, en vez de ser una cuestión existencial, se le atribuye el ser a las cosas, ¿no? A, eh, o a la semejanza, ¿no? Y entonces, la cuestión del lugar que corresponde al susodicho semejante, o sea, al mapache, en la clasificación natural nos parecería que no incumbe sino a un humanismo que no viene a cuento. Si su discurso, cruzándose con una técnica de la palabra de la que nosotros tenemos la custodia, no hubiese de ser demasiado fecundo, a despecho de engendrar en ella monstruos estériles. Sépase, por lo tanto, puesto que además se jacta de desafiar el reproche de antropomorfismo, o sea, el Maserman, que este sería el último término que se nos ocurriría para decir que hace de su ser la medida de todas las cosas, ¿no? Y ya después se pregunta, ¿no? Volvamos al objeto simbólico, pero justo es esta parte, ¿no? Esta crítica del antropomorfismo que hacen los conductistas de equiparar quizá el humano a los animales, ¿no? En esta parte experimental. Por eso dice acá, ¿no? Imagínese un hombre que ha reproducido la neurosis experimental en un perro atado a una mesa. ¿Y por qué medios ingeniosos un timbre, el plato de carne que éste anuncia y el plato de manzanas que llega a contratiempo? Y no lo digo todo. ¿No será él por lo menos él mismo? Por eso dice, ¿no será él por lo menos él mismo, nos lo asegura, quien se deje enredar con las amplias rumiaciones, que así es como lo expresa, que los filósofos han consagrado al problema del lenguaje, ¿no? Rumiaciones es como pensar mucho, dice. Compensa en exceso. Ándale, ¿no? O sea, prefiere verlo experimentalmente a pensar, ¿no? Por eso dice él lo va a tomar por los cuernos, ¿no? Y justo por eso acá dice, hacer la semejanza, el ser la medida de todas las cosas, ¿no? El ser del hombre la medida de todas las cosas. Sépase, por lo tanto, puesto que además se jacta de desafiar el reproche de antropomorfismo, que este sería por eso, se jacta de desafiar el reproche de antropomorfismo, ¿no? O sea, según se jacta y hacen lo mismo. Que este sería el último término que se nos ocurriría para decir que hace de su ser la medida de todas las cosas, ¿no? Equiparándolo a todo, ¿no? Y por eso en el otro parrafito dice, porque incluso si apareciese entre las golondrinas algún cacique que, embuchándose el pez simbólico ante las otras golondrinas pico abiertas, inaugurase esa explotación de la golondrina por la golondrina, cuya fantasía alguna vez nos complicamos en hilar, esto no bastaría para reproducir entre ellas esa fabulosa historia, ¿no? Imagen de la nuestra, ¿no? Cuya epopeya alada nos mantuvo cautivos en la isla de los pingüinos. La isla, la neta me surgió mucho interés, la isla de los pingüinos, y es una novela de Anatole France, ¿no?
en la que un cura es medio ciego y confunde a los animales con humanos, entonces los bautiza a todos, ¿no? Ya lo compré, entonces ahí les digo de qué trata, ¿no? Y faltaría algo para hacer un universo golondronizado, ¿no? Un universo que sea animal, ¿no? Y ya justo es cuando comentas ahí. Este algo completa el símbolo para hacer de él el lenguaje, para que el objeto simbólico liberado de su uso se convierta en la palabra liberada del y aquí y el ahora. La diferencia no es de la calidad sonora de su materia, sino de su ser esvanecente donde el símbolo encuentra la permanencia del objeto, del concepto, perdón, ¿no? Eh, por la palabra que es ya una presencia hecha de ausencia, ¿no? Lo que les leí sobre Hegel y el concepto es el tiempo, ¿no? Por eso dice, cuya reacción perpetua captó el genio de Freud en el juego del niño, ¿no? O sea, ¿qué es eso que falta al ese algo sería eh, la permanencia del concepto, ¿no? Pienso yo. No sé, creo que yo pensaría más bien que justo ese algo es un sujeto. ¿No? Eh, y justo lo pienso a partir desde la primera, lo del antropomorfismo, ¿no? Porque justo Sí, dice que sépase por lo tanto, por esto de reproche de antropomorfismo, que este sería el último término, el antropomorfismo, que se nos ocurriría para decir que hace de su ser la medida de todas las cosas. O sea, esto no lo diríamos, ¿no? Porque como tal no es antropomorfismo, así lo estoy entendiendo, ¿no? Esa es la lectura que yo le doy. Eh, y retomo, ¿no? Un poco la página anterior al final. El descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias, lo que incide en la naturaleza del hombre a partir de las relaciones del orden simbólico, ¿no? Entonces, el hacer su ser la medida de todas las cosas, estoy de acuerdo, ¿no? Con esto de la medida de todas las cosas, pero pues preguntaría, ¿no? Yo, ¿y de dónde viene la medida de ese ser, ¿no? O sea, cómo es ese ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que abrimos ese ser y empieza a significarse, por decirlo de alguna manera, pues ya nos referimos entonces a esta subjetividad que puede emerger aquí, ¿no? Por eso yo pienso que lo que está diciendo aquí Lacan es que lo que hace este cuate es proyectarse, ¿no? Hasta cierto punto. El hacer de su ser, ¿no? De su conjunción de lenguaje y experiencias particulares en la medida de todas las cosas. Y por eso dice, sería el último término que diríamos, ¿no? Porque no está haciendo del hombre quizá la medida de todas las cosas, sino de su ser. Y dice, volvamos al objeto simbólico, que es por su parte muy consistente en su materia, si bien ha perdido el peso de su uso, pero cuyo sentido imponderable acarreará desplazamientos de algún peso, ¿no? O sea, como tal, su uso ya no está tan presente, pero aún así, pues genera movimientos. Está pues ahí la ley y el lenguaje. Tal vez no todavía, ¿no? O sea, la ley y el lenguaje como, pues ese pacto, ¿no? Ese compromiso, esa sujeción, ¿no? Por eso, insisto, lo que faltaría es un sujeto. Y continúo, ¿no? Porque incluso si apareciese entre las golondrinas algún cacique que embuchándose el pez simbólico ante las otras golondrinas pico abiertas, inaugurase esa explosión de la golondrina por la golondrina, cuya fantasía, o sea, si sustituyamos golondrinas por hombre, ¿no? O por el ser, ¿no? Eh, del simbólico de la golondrina por la golondrilla cuya fantasía alguna vez nos complacimos en hilar, esto no bastaría para reproducir entre ellas esa fabulosa historia, ¿no? Y creo que ahí es donde está el meollo. Fabulosa historia, imagen de la nuestra, ¿no?
cuya epopeya alada nos mantuvo cautivos en la isla de los pingüinos, y faltaría algo para hacer un universo golondrinizado, ¿no? Ahora con esta referencia de la novela, pues quizá pueda hilar algo, ¿no? Justo a partir del nombramiento de los animales, pues podríamos suponer que pues ahí también está el lenguaje y la ley, ¿no? Pero no necesariamente, justamente faltaría algo para hacer un universo golondrinizado, ¿no? Y creo yo que justamente eso es lo mismo que falta para hacer un universo de lo que sea, ¿no? Porque si hablamos de universo, pues hablamos de totalidad, y entonces faltaría algo que permita la totalidad en cuanto a referencia de lo golondrino, por decirlo así, ¿no? Y es justamente eso mismo que falta en el intento de hacer un universo del hombre, ¿no? O un universo de lo neurótico, porque justamente no hay un ser de eso, ¿no? El ser es otra cosa, pero un ser del hombre no existe, ¿no? Una naturaleza del hombre, pues quizá justamente remitimos a lo real, por eso yo les decía hace rato. eh, e incluso es paradójico, y más bien pues, a manera de un bucle. eh, la, la, la incidencia de lo simbólico incide en lo real, creando imaginarios, ¿no? Y no por efecto mismo de lo simbólico, sino por estos tiempos que estructuran esto simbólico, ¿no? Primero ves, luego comprendes, significas y luego concluyes, ¿no? Nuevamente se cierra, no necesariamente eterno, como suelen hacerlo estas otras posturas no simbólicas, pero sí constantemente se construye, ¿no? Entonces creo que ese algo, pues ya concluyendo, ¿no? Este algo completa el símbolo para hacer de él el lenguaje, ¿no? Para que el objeto simbólico liberado de su uso se convierta en la palabra liberada del hit et nunc. La diferencia no es la calidad sonora de su materia, sino de su ser evanescente, donde el símbolo encuentra la permanencia del concepto, ¿no? Este algo completa el símbolo para hacer de él el lenguaje, ¿no? ¿Qué le falta al símbolo para hacerlo lenguaje? Pues creo yo justamente una consistencia, ¿no? Entonces, quizá ahora pensándolo bien, no estamos hablando del sujeto, ¿no? Sino justamente estaríamos hablando de un ser, ¿no? ¿Cómo es ser una golondrina, ¿no? Y justo lo que le faltaría al símbolo para hacer de él el lenguaje, pues sería lo simbólico. No sé, aquí ya pues me estoy aventurando a muchas otras conjeturas, ¿no? Pero creo que justo lo concluiría así. Ese algo que falta es ese algo que le permite a lo simbólico devenir lenguaje, ¿no? O sea, ese hueco, ese concepto, por eso eventualmente la presencia hecha ausencia, ¿no? En el Fordá que de este niño que Freud observa, ¿no? De pronto y ve cómo avienta el juguete y lo retrae, ¿no? Entonces el juguete está, pero no está. Lo mismo que con el símbolo, ¿no? Las cosas están, pero no están, ¿no? La cosa como tal, eso no está, pero la palabra que trae la cosa sí está, ¿no? Y de esa pareja modulada de la presencia y ausencia, que basta igualmente para constituir el rastro sobre la arena del trazo simple y del trazo quebrado de los coguamánticos de China, nace el universo de sentido de una lengua donde el universo de las cosas vendrá a ordenarse. Se crea un universo en el cual hay un orden a partir de la modulación presencia-ausencia que convoca el concepto, que convoca lo simbólico y que, como dices, yo también lo pensé así, el tiempo se trasciende en el símbolo y por él, ¿no? Esto de el concepto es el tiempo. Y como tal, pues justamente creo que lo que hace el concepto es salirse del tiempo, ¿no? Introduciendo el sujeto al conflicto. ¿Cómo? Pues justamente a partir de esta modulación de presencia-ausencia de significantes y materialidades. No sé cómo nombrarlo en este punto. Pero creo que con eso concluiría. Yo hasta aquí leí también, no pasé de este último cachito de la 267. No sé si ustedes tengan algo más. Yo creo que yo cerraría con eso. Sí, justo. Bueno, yo cierro si quieres. Si el buen Antonio no tiene nada que decir, este,
Yo cierro. Espera, espera, aguántame tantito. Yo digo que ese algo no es el sujeto, es la palabra, ¿no? Porque ve, ya le entendí. Y son cosas que tú venías diciendo y quizá no te diste cuenta, ¿no? Pero dice, porque incluso si apareciese entre las golondrinas algún cacique que, embuchándose el pez simbólico, un pez simbólico, no diciendo nada, ante las otras golondrinas pico abiertas, inaugurase esa explotación de la golondrina por la golondrina, cuya fantasía alguna vez nos complicamos en hilar, esto no bastaría para reproducir entre ellas esa fabulosa historia, imagen de la nuestra. O sea, como no hablan las golondrinas, como no hablan los animales, cuya epopeya alada nos mantuvo cautivos en la isla de los pingüinos, ¿no? Estaría bueno verla, leerla, ¿no? Yo tengo uno de 25 varos si lo quieren. Compré otra edición más chida, pero dice, faltaría para hacer un universo golondronizado, ¿no? Un universo de lenguaje, ¿no? Porque adelante lo dice, de una lengua donde el universo de las cosas vendrán a ordenarse, ¿no? Y dice, este algo completa el símbolo, o sea, el símbolo del pez, para hacer de él el lenguaje, para que el objeto simbólico liberado de su uso se convierta en la palabra liberada del aquí y el ahora, ¿no? Eso que dices de ausencia, presencia, que es el concepto de Hegel, ¿no? La diferencia no es de la calidad sonora de su materia, sino de su ser esvanecente, ¿no? Aquí no creo que hable del ser, ¿no? Habla más de la palabra, ¿no? Su ser esvanecente, donde el símbolo encuentra la permanencia del concepto, ¿no? Habla más bien Habla del como de la ser falta de ¿cómo? pacto, ¿no? De la falta de pacto que habría con respecto a un concepto, en este caso entre golondrina y este personaje, ¿no? Como las golondrinas no hablan, no hay este pacto. Sí, justo, no hay ese don, ¿no? No hay ese intercambio. Sí, 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 Ándale. sí, sí, sí. Y bueno, creo que ahí le dejamos, ¿no? Está bueno lo que sigue porque ya te hace más lógica, ¿no? Faltaría la palabra para que estuviera inmiscuida en el lenguaje, ¿no? Y es justo esta crítica al antropomorfismo, ¿no? Pero sí está bueno. Estuvo buena la sesión de hoy. Simón, Simón, muy, muy buena. Sí, me hiciste pensar ahorita en esto, justo falta la palabra. Creo que yo me brinqué ese momento, porque definitivamente, como dice Antonio, también faltaba esa ligazón, ¿no? O sea, el pacto, la palabra y pues, finalmente pues, el sujeto, ¿no? Pero efectivamente, estoy de acuerdo. Pues vamos a darle más la siguiente sesión, ¿no? Ya voy a dejar de grabar, Sí, la que sigue ya ahora sí le toca al buen Antonio. Antonio.